queremos realmente llegar al Har Sinai, queremos recibir la Torá, con lo que eso significa. La verdad es que muchas veces, en general en la fiesta, uno no sabe muy bien qué es lo que tiene que tratar de lograr, a qué es lo que uno tiene que aspirar. Y Shavuot probablemente es una de esas fiestas más complejas. De hecho, el Gaón de Vilna dice de que en general todos los Hagim tienen sus mitzvot súper específicas. Este Hag, el de Shavuot, no tiene una mitzvah específica. Tenemos una seudá, pero no tenemos una mitzvah específica. Y para entender esto, uno tiene que saber que en realidad, como aparece en la Torá, la fiesta de Shavuot no es una fiesta nombrada en una fecha específica, sino que simplemente es el día 50, después de los 49 días de Sfirat HaOmer, cuando desde Pesach contamos, ¿no es verdad?, las famosas 7 semanas, y el día 50, entonces aparece esta nueva festividad que se llama Shavuot. Por lo tanto, es importante siempre tomar en consideración de que Shavuot es un continuo que parte desde Pesach y que en definitiva nos lleva en un proceso por estos 49 días. Ahora, esto es súper relevante porque cuando salimos de Mitzrayim, cuando salimos de Egipto en la época de Pesach, la liberación que se produce en ese momento tiene que ver con la liberación física, lo que nosotros llamamos el Nefesh. Y durante estos 49 días que estamos trabajando la parte de las midot, de las cualidades, como ustedes saben, eso tiene que ver entonces con lo que llamamos la parte emocional, el Ruach. Estos 49 días nos dan la oportunidad de también liberar, de expandir este Ruach, este aspecto emocional. Y finalmente se termina este proceso de Nefesh y Ruach con el aspecto intelectual, la Neshama, en este día de Shavuot, donde el objetivo que tenemos es liberarnos de la forma en que percibimos la realidad, tratar de alcanzar nuevos niveles de entendimiento, de percepción de conciencia, y por lo tanto, entonces se junta todo esto en una etapa que parte, como dije en Pesach, tiene una continuidad durante todas las 7 semanas y termina en Shavuot, logrando un refinamiento de Nefesh, Ruach y Neshama eventualmente. Lo que nosotros recibimos durante este Shavuot, como el nombre de la festividad en sí mismo lo expresa, es una mataná, un regalo. Y esto es bien interesante y es relevante. Si nosotros vemos a una persona que tiene una posición económica muy buena y la vemos con un reloj muy fino, muy elegante, entonces lo que vamos a pensar es que se lo compró. Si vemos a una persona que en realidad tiene una situación precaria y anda con un reloj muy fino, muy elegante, entonces tenemos que pensar de que recibió un regalo. Otro mal pensado van a pensar que se lo robó, pero no es el pensamiento que vamos a tener, sino que vamos a pensar que en definitiva alguien se lo regaló. Y esto nos habla de que realmente este regalo impresionante que recibió el pueblo judío en el Har Sinai es solamente un regalo. Entra en la categoría de regalo y vamos a tratar de entender qué significa eso. En definitiva, la Torá representa o permite, para quien sabe cómo utilizarla, una cercanía tan grande con lo espiritual, una cercanía tan grande con el Creador, que ni nuestras mitzvot, ni nuestro estudio, ni todo lo que hacemos generaría solamente por mérito, por lo que se llama zehuyot. Nada de eso podría generar la suficiente fuerza del mérito para recibir lo que eventualmente representa potencialmente la conexión a través de la Torá. Y eso significa de que no estamos capacitados en forma intrínseca para conectarnos con esa realidad,
para conectarnos con lo que esa Torá significa. No está a nuestro alcance natural, llamémoslo de alguna manera, esos niveles de percepción. Y por lo tanto, entonces, esto es en realidad un regalo, una mataná. Pero como todos los regalos, hay formas, entre comillas, en que el dador va a estar contento de entregar el regalo y hay formas en las cuales el dador no va a entregar el regalo. Y ahí es donde tenemos que profundizar. Fíjense que incluso el Midrash dice de que Moshe Rabbeinu, cuando estaba en el Har Sinai, ¿no es verdad? Y estuvo ahí 40 días, también se complicó en su estadía y le dijo al Borei Olam, le dijo al Creador, Ribono Shel Olam, tú me enseñas y yo me olvido. Y ya estamos, ¿no es verdad?, en este día 40, y yo no he sido capaz de retener lo que tú me estás transmitiendo. Y cuando se completaron los 40 días, Hashem le entregó la Torá como regalo, dice el Midrash. Por lo tanto, incluso Moshe Rabbeinu, con todos los méritos que él tenía, en que uno diría, bueno, pero Moshe Rabbeinu, no, tampoco. Ni siquiera Moshe Rabbeinu recibió esto de una perspectiva de sus méritos, sino que solamente como regalo. Recibimos entonces esto sin que dependa directamente de nuestras acciones, sin que dependa directamente de nuestros méritos. En Mitzrayim, nosotros salimos por Mesirut Nefesh. Bedamai Hai, decimos en los Britot, cuando estamos en momento de salir de Mitzrayim, Hashem nos pidió que hiciéramos el Korban Pesach, que en definitiva agarráramos este corderito, lo atáramos a la pata de la cama, ¿no es verdad?, durante 3 días, y que en definitiva íbamos a hacer un Korban. Y eso en definitiva, la gente que estuvo dispuesta a vivir en ese momento, esa entrega total de yo voy a cumplir con la ordenanza del Borei Olam, puso en riesgo su vida, literalmente era poner en riesgo su vida porque estos eran, verdad, los dioses egipcios. Significa de que salimos porque hubo acciones concretas que tienen que ver con Mesirut Nefesh. Estuvimos dispuestos a correr un riesgo tan increíblemente grande como entregar la vida, y por eso es que salimos. Ahora, ¿cuál es la condición que nos va a poner el creador del universo para lo que se llama recibir la Torá? Y Bezrat Hashem, si tenemos cierta Ishmaya, vamos a tratar de entender qué eso significa. La condición es una sola y aparentemente es simple, sin embargo en realidad es extraordinariamente compleja. La única condición es la voluntad, es el querer. Tiene que ver con el deseo. Aunque la Torá fue entregada como un regalo y no hay un esfuerzo necesario para recibirla, sin embargo, hay una condición ineludible para que esto pueda ocurrir. Y es que haya un receptor que desee esto que se llama, ¿no es verdad?, la entrega de la Torá. Hay un midrash muy famoso que nos va a ayudar a entender esto y nos vamos a meter en el tema en que lo que nos compete a nosotros hoy en día y que nos tiene que llevar a sacar de estas palabras una conclusión que sea útil para nuestra vida. Hay un midrash que cuenta, el famoso midrash, de que el Borei Olam, el creador del universo, le ofreció la Torá a todos los pueblos. Y entonces el Midrash relata de que fue donde... Denme un segundo que se me paró la grabación. Ok. Fue donde los descendientes de Esab, ¿okay? Y los descendientes le preguntaron qué es lo que tiene la Torá, y dentro de las cosas, ¿no es verdad?, el Borei Olam le dijo, mira, dice no matar. No, nosotros no podemos aceptar eso. Se negaron a recibir. Después, los descendientes de Ismael, y el Borei Olam les dijo, mira, aquí una de las reglas es no robar, y los descendientes de Ismael dijeron, no, eso está más allá de nosotros, y tampoco quisieron recibir. Finalmente, dice el Midrash, se lo ofreció al pueblo de Israel, y ellos dijeron el famoso Naaseh Benishma, y por lo tanto, entonces, estuvieron dispuestos a recibir la Torá. Moshe dice, hizo salir al pueblo al encuentro de Hashem en ese momento, ¿no es verdad?, en el campamento, y así explica la Torá que fuimos merecedores de recibir. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Por qué efectivamente Esab, los descendientes de Esab, también Ismael, sus descendientes, no aceptaron esta Torá? Y tenemos una pregunta más profunda, y es, la Torá tiene tantas mitzvot. ¿Por qué específicamente el Borei Olam
a los descendientes de Esab, puso el dedo en la llaga y les habló de no matar. ¿Por qué específicamente a los ismaelitas el Boreo Olam puso el dedo en la llaga y les habló de no robar? Sin tantas otras mitzvot. Y eso es algo que tenemos que entender y que tiene que ver con un mensaje muy importante para nosotros. A pesar de que a veces nos parece que es relativamente fácil estudiar Torah, hacer mitzvot, hay que entender de que en realidad esto no es tan simple. Porque el concepto de Torah no hace referencia solamente a estudiar es una mitzvah, ni siquiera hace referencia a todas las mitzvot. Eso tampoco es toda la Torah. La Torah tiene 248 mitzvot positivas, tiene 635 negativas, ¿no es verdad? Ustedes saben eso. Pero la Torah en definitiva no es la suma de las mitzvot, ni tampoco es la suma de la sabiduría. Cuando hablamos de Torah, lo que hablamos es de una forma de vivir la vida. Una forma en que el ser humano, este Yehudí, es capaz de expresarse en todos los ámbitos de su quehacer alineado con la esencia de su Neshama. Hay que vivir de una manera donde nuestro ser esencial se manifiesta correctamente. Entonces, la diferencia fundamental entre nosotros y el resto de las naciones tiene su particularidad en la forma en que vivimos. Cuando a los descendientes de Sab, Hashem les preguntó, ellos le preguntaron a Hashem, ¿qué está escrito en la Torah? Y él les dijo, no es verdad, no matar. Y cuando a los descendientes de Ismael preguntaron, le dijo, no robar, en realidad, ¿qué es lo que hizo el Boreo Olam? El Boreo Olam les dijo, señores, de lo que se trata la Torah es de justamente refinar aquellos aspectos donde les duele. Y es a eso a lo que el resto de los pueblos en este midrash alegórico, ¿no es verdad?, nos dice, mira Ribono Shel Olam, nosotros estamos dispuestos a hacer ningún problema, tefilín, kashrut, vamos con el tema de Shabbat, pero cuando me pides que cambie algo que forma parte de lo que yo considero mi naturaleza, ahí no estoy dispuesto. Y ahí te tengo que consultar, ¿no es verdad?, de qué se trata esto. Lo que realmente no estamos dispuestos y que es el desafío de recibir la Torá es cuando nos tocan aquello que es nuestra esencia. Donde nos aprieta el zapato, se empieza a complicar la cosa. Cuando Am Israel dijo Naaseh Benishma, el fondo de eso es, Señor del mundo, yo estoy dispuesto a seguirte en aquello que no me acomoda, que no necesariamente me gusta, que no necesariamente es algo que me produce ni placer ni simpatía. Ahora, uno pensaría ¿de qué se trata esto de ser judío? Vamos a sacrificarnos por Hashem, vamos a vivir una vida, ¿no es verdad?, de sacrificio y vamos a estar dispuestos a dar, ¿no es verdad?, todo lo que forma parte de nosotros, aunque nos amargue la vida, aunque sea una vida dura. Esa no es la respuesta. El que tiene esa respuesta, ese no es el Naaseh Benishma. En realidad, el Naaseh Benishma significa entender que la vida esencial del Yehudí, a través de la forma en que se nos presenta el cómo debemos vivir, es dulce, es alegre, está lleno de vitalidad y de sentido. Pero va a tener momentos en que va a ser duro. Va a tener momentos en que va a ser difícil. Hay instantes en los cuales efectivamente va a parecer amargo. Pero de eso se trata, de saber que a pesar de que hay tránsitos en los cuales esto no va a ser fácil,
es, sin lugar a duda, lo que va a traer completud a nuestra vida. Es lo que va a traer verdadero sentido. Es lo que nos va a permitir armar un rompecabezas en los cuales vamos a tener Najat Ruach, una sensación interna de tranquilidad, y nos va a dar la alegría enorme de conectarnos con lo espiritual. Y entonces la pregunta fundamental en Shavuot, para que efectivamente no pasemos otro año más y nos quedemos, ¿no verdad?, en el camino y podamos llegar al Har Sinai, la pregunta fundamental, la primera pregunta es, en miedo, yo, mi perfil personal, ¿dónde está mi resistencia? ¿Dónde están esas cosas en las cuales llega el momento y uno dice, no, pero hasta aquí? No, eso es mucho. Y la pregunta es, ¿dónde empiezo a pensar en términos de lo que simplemente me acomoda, lo que tengo ganas, lo que me conviene? Esa pregunta es una pregunta muy dura y es una pregunta muy difícil, porque esa es la batalla del libre albedrío del ser humano. ¿Hacer lo correcto o hacer lo que tengo ganas? ¿Voy simplemente con la opinión de la mayoría o soy capaz de mantener mi individualidad a pesar de que eso pueda generar un montón de inconvenientes? Y ese desafío es un desafío permanente en la vida. Y eso es lo que el pueblo de Israel, en ese instante mágico de ese Shavuot, fue capaz de entregar y decir, Ribono Shel Olam, te vamos a seguir. Es cierto que en esa generación ellos tuvieron una evidencia palpable. Hashem se les reveló. Y uno diría, wow, yo no estuve ahí. Pero sin embargo, los Mekubalim nos enseñan que todas las Neshamot de Israel estuvieron conectadas a esa experiencia. En lo más profundo de la esencia de nuestro supraconsciente, y no podemos entrar en eso hoy día, ese eco sigue reverberando adentro nuestro. Y si uno tiene a través de su vida la fortaleza para ir refinándose, la fuerza para ir avanzando en los obstáculos, cuando uno efectivamente se toma el tiempo para entrar al silencio, cuando uno comienza a actuar guiado por el bien y siguiendo el camino de la Torá, de las mitzvot, y adquiere sabiduría, esa voz interior que está conectada con ese eco del Har Sinai empieza también a ser una evidencia palpable. Yo lo he dicho hasta el cansancio y lo vuelvo a repetir. Todos, sin excepción, tenemos las herramientas para vivir y experimentar en forma palpable el Okut, divinidad. Todos. No hay excepciones. Lo que no nos permite percibir esa realidad es la forma en que vivimos. Señoras, tendemos a enojarnos más rápido que la disculpa que viene después. Estamos pendientes de la moda, pasamos mucho tiempo en la adquisición de todo tipo de cosas, dedicamos muchas horas a las distracciones, a las redes sociales, a los juegos, a las noticias, ¿okay?, y a las series. Y en estos 49 días de Sfirat HaOmer, de lo que se trata es justamente hacerse la pregunta, esos valores de la sociedad secular, esos valores de la sociedad que parecen normales, son los nuestros. Yo los elegí. He reflexionado profundamente si esa es la forma que vale la pena vivir. ¿Qué le queremos traspasar a nuestros hijos? ¿Qué le queremos traspasar a nuestros nietos? La manera en que nosotros escogemos ver y vivir la vida va a ser la manera en que nuestros hijos y nuestros nietos nos van a ver a nosotros. Seguir los valores de la sociedad, lo que se llama en la Guemará, la voz de Roma, ¿ustedes piensan de que eso nos va a transformar en personas memorables?
que va a generar un impacto en nuestros hijos y en nuestros nietos. Nuestros hijos nos van a pedir consejo solamente en la medida que nos vean como personas íntegras, que nos vean como personas que han alcanzado un grado de felicidad en su vida, cuando nos vean como personas consecuentes. ¿Saben lo que va a pasar y lo que pasa cuando nuestros hijos nos ven en todas las locuras, y me incluyo, en las locuras de la manera en que vivimos? Ellos quieren darnos consejos a nosotros, porque sienten que nosotros estamos perdidos. Cuando estallamos en enojo, eso puede aliviar la presión, pero lo que nos observan en esos momentos descubren qué es lo que realmente nos importa y nos hace reaccionar con tanta fuerza. Y uno se pregunta, ¿qué es prioritario? ¿Tener muebles finos? ¿Tener unos sillones preciosos? ¿O que venga mucha gente a nuestra casa y lo use? Son las preguntas que solamente tienen como sentido el cuestionarnos cosas. En el Tomer de Borá, Rab Cordovero dice, hay que ser más bondadoso que todo el mundo, hay que perdonar más que todo el mundo, hay que ser más paciente que todo el mundo, hay que ser más generoso que todo el mundo. Y uno lee el Tomer de Borá y dice, pero ¿en qué mundo vivía Rab Cordovero? ¿Cómo se puede aspirar a llegar a esos niveles que te plantea el libro? Y sí, hubo mucha gente de nuestro pueblo que vivió así. Y esa es la aspiración a la cual nosotros tenemos que tratar de llegar. Transformarnos, refinarnos. Ser esas mejores personas que podemos llegar a ser. Y para eso está la Torá, para eso están las mitzvot. Ese es nuestro camino, esa es la forma en que nuestros sabios nos han enseñado que vamos a lograr el gran objetivo de alcanzar nuestra plenitud, alcanzar nuestro potencial. Y cuando ese es nuestro objetivo, cuando esta es nuestra meta, cuando tratamos de avanzar hacia ese camino, probablemente la influencia sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos, porque también los abuelos tienen una tremenda influencia, va a ser mucho más poderosa que la de un colegio. Si al final lo que nosotros queremos dejar como legado viene desde nuestra conducta, no desde lo que decimos. Una vida de crecimiento permanente, ejemplos de valores, en Torá, fuerza, en decisiones, va a ser que el día de mañana, cuando esas futuras generaciones se enfrenten a crisis como las que hoy día nosotros estamos enfrentando, se van a preguntar, ¿cómo actuó mi papá? ¿Cómo actuó mi mamá? ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Cómo enfrentaron ellos sus desafíos? Y esto nos lleva de nuevo a una reflexión temporal tremenda. Y se los digo de todo corazón porque yo lo vivo igual que ustedes, lo difícil que es. Todos nos están observando. La forma en que vamos a salir adelante de este momento tan impensable va a marcar la vida de las futuras generaciones. Hay que recordar de que estos son los momentos que dejan las huellas permanentes. Y eso no significa que no es difícil y estamos todos hastiados, estamos cansados, estamos estresados, angustiados, todos los ha. Pero aún así, el que está profundamente conectado con su Torá, el que está profundamente conectado con su tefilá, tiene que pedirle al Boré Olam, Ribono Shel Olam. Mis hijos, mis nietos, la familia me está observando, dame la fuerza. Yo no la tengo, no viene de mí. Solo es imposible. Pero tú sí puedes. Esto es lo que se llama Siata Dishmaya. Déjenme abrir por unos minutos un tema que tiene tanto que ver con lo que nos pasa hoy día. Dice el Masejet Yomá, en la página 38, Abale Itaer Mesaegimoto. El que viene a purificarse recibe ayuda.
Y dice Rashi ahí, recibe Siyata Dishmaya, una palabra que probablemente hemos escuchado muchas veces. ¿Qué significa Siyata Dishmaya? ¿Qué significa ayuda divina? ¿Por qué el que vale Etaer, el que hace un esfuerzo por mejorar, por crecer, por corregirse, por refinarse, va a recibir Siyata Dishmaya? Y ahí mismo, dice Rashi, que de lo que se trata es que cuando uno hace el esfuerzo desde abajo, efectivamente en su vida empieza a recibir nuevas fuerzas. Y al revés, Jabá, ¿sí? Letao, cuando estamos hablando, cuando una persona, ¿no es verdad?, viene a transformarse en tamé, a impurificarse, ¿saben lo que ocurre? Hashem dice, ¿saben qué? Yo no te voy a, entre comillas, perjudicar por esto, pero simplemente el mensaje es arréglatela solo. Es sorprendente lo que enseña Rabbeinu Yonah. ¿Qué significa toda esta cosa? Si uno está empeñado en tratar de crecer, mejorar, ¿no es verdad?, hacer mitzvot, bondad, estudiar, refinarse, va a recibir un influjo, va a recibir efectivamente lo que podemos llamar nueva fuerza. Y al revés, cuando empezamos a decidir y a optar por lo negativo, cuando optamos, ¿no es verdad?, por aquellas cosas que son transgresiones, cuando optamos por las cosas que son negativas mal, lo que ocurre es que Hashem dice, ok, arréglatelas tú con tu Yetzer Hará, solo. Y es sabido que el hombre no es capaz de confrontarse con su Yetzer Hará si no tiene ayuda divina. Y eso cada una de ustedes y yo en lo personal lo hemos vivido. Es tan difícil enfrentar situaciones que tienen que ver, ¿no es verdad?, con los desafíos, con nuestras compulsiones, con nuestras pasiones, con las mishigases que tenemos en la cabeza. ¿Cuál es la forma? Dice Rabbeinu Yonah, en el momento que tenemos una opción de Bejirá, en el minuto que vamos a tomar una decisión, si en ese instante tenemos la fortaleza de abrir esta famosa, ¿no es verdad?, ojo de la aguja, si tomamos una buena decisión, vamos a recibir ayuda, y de eso viene el famoso tema de mitzvah, goredet mitzvah, dice Rabbeinu Yonah. Como te va a traer más luz, como te va a traer un influjo positivo, eso va a darte más fuerza y más ganas de seguir avanzando en un círculo, ¿no es verdad?, positivo, en un círculo virtuoso hacia cosas buenas. Y al revés, cuando nos dejamos llevar por el materialismo, cuando caemos, ¿no es verdad?, en todo lo que les acabo de decir antes, que son los valores de la sociedad, y los transformamos en nuestros propios valores, es muy difícil salir de esa rueda, porque nos quedamos solo enfrentando nuestras pasiones, nos quedamos solo enfrentando nuestros defectos de carácter, nos quedamos solo enfrentando esas mishigases con las cuales es tan difícil relacionarse. Y necesitamos Siyata Dishmaya, necesitamos ayuda divina. Dice el Nefesh HaChaim, incluso cuando en nuestra mente se nos viene la idea de hacer algo bueno, ya en ese mismo instante empieza a haber un influjo positivo para que podamos materializar eso. Esto llega hasta tal punto que, dice el Nefesh HaChaim, este influjo, esta influencia positiva es palpable. Y volvemos de nuevo al famoso tema de qué es efectivamente perceptible o no. Y nuestros jajamim nos enseñan, en la medida que uno empieza a refinarse y empieza a caminar por este camino y adquiere una sensibilidad nueva, totalmente distinta, este tipo de percepciones espirituales se vuelven distinguibles y uno las siente. Cuando caminamos por estos 49 días de Sfirat HaOmer, de lo que se trataba es
¿quién ya no quiero seguir siendo? ¿Cómo ya no quiero seguir sintiendo? ¿Cómo ya no quiero seguir pensando? Y tomar la firme decisión de decir, hasta aquí. Eso es el desafío del momento. Para poder llegar hasta el Har Sinai y empezar a subir y caminar, cada uno de nosotros tiene esos aspectos de Esab y esos aspectos de Ismael en que decimos no. Esto no. Y hay que preguntarse algo que es básico, que hemos estado estudiando con el grupo de hombres que estamos estudiando en la semana. Lo que más difícil nos resulta enfrentar, aquello que es compulsivo, aquello que se nos presenta una y otra vez y nos parece imposible y que nos encanta, pero sabemos que está mal, con toda seguridad es una de las razones principales por las cuales en esta reencarnación estamos acá. Y tenemos que entender esto. Tenemos que saber que esos son los desafíos con los cuales tenemos que confrontarnos y tenemos que vencer, pero necesitamos cierta Dishmaya. No se puede solo, es imposible. ¿Quién de nosotros no se ha enfrentado durante su vida a cosas en las cuales simplemente pierde una y otra vez, y otra y otra vez, y otra y otra vez? Lo que se necesita es cierta Dishmaya. Avancemos, veamos cómo llegamos ahí. La persona que en Shavuot se presenta frente a Hashem y le dice, Riboino Shelolam, yo quiero hacer lo que tú me pides, pero el Yetzer Hará me detiene. Mi Yetzer Hará me tiene total y absolutamente atrapado. Te pido, por favor, ayúdame para efectivamente ser capaz de estar inmerso en la dulzura de tu Torah, en la dulzura de las mitzvot, que este mundo vano, este mundo lleno de absurdeces, este mundo en el cual hoy día, como nunca, el Creador nos encierra y nos dice, hijo, trata de entender, antes de volver a salir, qué es realmente importante y qué no lo es. ¿Cuántas de las cosas que nos parecían que eran las fundamentales de la vida desaparecen en un instante? Por favor, observemos lo efímero de todo. Ricos se van a hacer pobres, pobres se van a hacer ricos. Gente sana ya no va a estar. Hashem Irahem. Y por otro lado, ¿okay?, aquellas cosas que nos parecían valores tan sólidos, la ciencia, la medicina, la fuerza de los gobiernos, de la economía, todo se desplomó en un instante. Riboino Shelolam. Me lo vienes diciendo desde el día 1. Todo es efímero y no quiero entender. Y cuando uno dice, ¿qué te vas a llevar? Y uno se ríe en las clases y dice, bueno, sí, en realidad me encanta, me inspira, qué linda la filosofía, en realidad no nos vamos a llevar nada. Y salimos y seguimos viviendo exactamente igual. Y viene hoy día el creador del universo, dueño de esta realidad, y dijo, se terminó. A todos sin excepción, los pongo en cuarentena para que se pongan a pensar. ¿Qué están haciendo con mi mundo? Por primera vez el mundo está respirando en años. Por primera vez el mundo efectivamente está recuperando su naturaleza. Y aquellas estructuras que nos parecían la base de la modernidad, la base por la cual estaba construida toda nuestra seguridad, se terminó. Y esto partió en la experiencia de Sukkot, con la famosa revuelta. Y continúa ahora. Y entonces, ¿cómo nos vamos a tomar la oportunidad? ¿Quién ya no quiero seguir siendo? ¿Qué no quiero seguir sintiendo? ¿Qué no quiero seguir pensando? Tiene que haber una forma en de dar un salto. Y eso es pedirle a Hashem, Riboino Shelolam, yo no tengo la fuerza, pero tiene que ser una tefilá desde la emuná. Una tefilá en que, ¿qué más emuná que ahora?
Si en quién vamos a depositar nuestra confianza. Si en este minuto no depositamos nuestra confianza en que simplemente Hashem nos va a sacar de esto, ¿quién nos va a sacar? Entonces, en ese momento de gracia, en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestro desierto, en nuestro Mitzrayim, que nuestra generación está viviendo ahora, en que estamos agotados, estamos estresados, probablemente estamos súper asustados. Pero eso nos baja las defensas. Eso es como la noche de Neilá. Eso es como el momento en que todo este ego ultrapoderoso de cada uno de nosotros, en que cuando estamos en la calle, somos el gerente, somos buen mozo, somos súper inteligentes, tenemos mucha plata, somos, en el cual hemos estructurado nuestra vida, se desplomó en un instante. ¿Cómo no vamos a aprovechar el momento para entender que este Shavuot es otro Shavuot? No es el Shavuot de las burrecas. No es el Shavuot, ¿no es verdad? De hoy, qué entretenido, nos quedamos toda la noche, ¿no es verdad? Y a la mañana siguiente el desayuno, genial, lo pasamos fantástico, fue una experiencia tan bonita. De nuevo, inspiración, qué lindo, qué emoción. No, este es un Shavuot de verdad. En este hay que llorar. En el buen sentido de llorar, alegrarse en el Hag, pero llorar desde adentro, de decir, Riboy no se lo lava, ahora entiendo. Por primera vez entiendo que esto era de verdad, era en serio. Que yo no puedo simplemente creer que te pongo en la ecuación cuando me interesa, pero el resto del tiempo me las arreglo yo. Y entonces tenemos a Hashem en la maleta, lo sacamos cuando nos conviene. Cuando necesitamos algo, entonces nos acordamos de Hashem. Cuando llega, la verdad, Yamim Noraim y nos asustamos, nos acordamos del Boreo Olam. Y de repente, el creador del universo dijo, no más, el mundo es mío. Si no me metes a mí en la ecuación, estás perdiendo el camino. Hay una tefilá en Shaharit que dice así: fue por el bien de nuestros padres que confiaron en ti y a quienes tú diste las leyes de la vida. Sé misericordioso con nosotros y enséñanos igual. Avinu Malkeinu, ten piedad de nosotros y pon en nuestros corazones la capacidad de comprender, de aprender y enseñar todas las palabras de tu Torá. Dice, y pon en nuestros corazones. No dice pon en mi cabeza. Dice pon en nuestros corazones la capacidad de comprender, de aprender y enseñar todas las palabras de tu Torá. El Tania dice de que esta tefilá, los méritos de los abot, de los patriarcas, se mencionan solamente respecto del estudio de la Torá, pero respecto de recibir la Torá dentro de nuestros corazones es un asunto que solo nos compete a nosotros. Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Todo está en manos del cielo, menos el temor al cielo. Nosotros podemos hacer tefilá por cualquier cosa, pero hay una cosa en la cual la tefilá no es el tema central, y es el deseo que hay en nuestro corazón de efectivamente recibir esa Torá. Imagínense, tienen una vasija, tienen una olla de greda, y esta olla de greda es bien gruesa, y entra una cierta cantidad de líquido dentro de esta olla. Y la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que entre más líquido dentro de la olla? Hay dos posibilidades. O expando la olla para que entre más líquido. La segunda posibilidad es le quito a las paredes de la olla
parte de esta greda, entre comillas, para que se ahueque más y entre más líquido. Nosotros somos esa vasija, nosotros somos ese clic, nosotros somos esa olla. Y hay dos formas para recibir más luz. Una forma es el trabajo que hicimos durante estos 49 días de Sfirat HaOmer, que es quitar materia, quitar greda, quitar de las paredes parte de esto, ¿no es verdad?, que es lo que se llena dentro nuestro de nosotros mismos, lo que en palabras, ¿no es verdad?, de psicología se llama el ego negativo, no el ego básico que todos tenemos que tener. Este ego llena la vasija de yo-yo. Entonces, una primera forma para poder tener contacto con espiritualidad y percibir y relacionarse con esto que se llama la luz es vaciarse de uno mismo. Y ese es el trabajo famoso del bitul, de la anulación, y que los 49 días nos ayuda profundamente a eso. Y eso prepara de una manera, ¿no es verdad?, esta vasija nosotros mismos. La segunda forma, que tiene que ver con expandir, agrandar, y esa sí es una reflexión muy interesante de los Mekubalim. ¿Cómo nos agrandamos? ¿Cómo nos expandimos? ¿Cómo nos convertimos en un recipiente más grande para recibir más percepción, más luz, más de todo lo bueno que significa la realidad de conectarse con el Creador? Y la respuesta es sorprendente. Y volvemos al principio de lo que estudiamos. Y dice, la única condición que se requiere para obtener la Torá es la voluntad. Lo que expande la vasija, lo que expande nuestro, entre comillas, ser, es los anhelos, los profundos deseos de nuestro corazón. Evidentemente que cuando los anhelos, los deseos de nuestro corazón están ligados a lo material, lo que se produce es que vamos llenando esta vasija de más yo. Pero cuando los anhelos son de conexión, cuando los anhelos son de sentido, cuando los anhelos son de realmente contactarse y poder percibir en forma palpable la relación con el Boreolam, ahí es donde entran las mitzvot, ahí es donde entra el estudio de la sabiduría, ahí es donde entran los actos de Gesed y por sobre todas las cosas, el añorar eso como ninguna otra cosa en la vida. Y esa es la tefilá que en definitiva nos acerca y nos permite recibir este regalo. Recibir este regalo del día de Matán Torah, recibir esa Torah significa que la influencia de esa espiritualidad se va a poder sostener y desarrollar durante todo el año que viene. La energía espiritual de ese día es la conexión con este influjo de espiritualidad que llega al mundo. Dios quiere entregar esa Torá, ese nivel de conciencia y percepción de divinidad. Él, ese día, ¿no es verdad?, dentro del calendario judío, metafísicamente ese es el día correcto para intentar conectar los dedos al enchufe. ¿Cómo se logra esto? Desde lo más profundo del corazón, tomar la decisión de decir, llegó el momento de llevar una vida distinta. Torah es una forma de vivir que tiene que ver con la relación Ben Adam Lejaveró, con los otros seres humanos, de acuerdo a las reglas de la Torah. Lo que comemos, la forma en que vestimos, lo que miramos y lo que no miramos, lo que le damos importancia, cómo nos, ¿verdad?, le damos el tiempo a adquirir sabiduría, a estudiar, de qué manera nos relacionamos con el Creador. Estar dispuesto a este cambio significa comenzar a vivir por voluntad y no por imitación. Es muy fuerte eso. Vivamos
de acuerdo a las decisiones de nuestro libre albedrío, con conciencia de las decisiones que tomamos, con entender las consecuencias positivas y las negativas de esa decisión. No imitemos lo que hace la sociedad. Tomemos aquellos aspectos buenos y alejémonos de aquellos aspectos que en definitiva nos están llevando a un alejamiento completo de lo que es nuestra esencia. La sensación de vacío, la sensación de infelicidad, la sensación de angustia, la sensación de sinsentido está arraigada profundamente en el alma de cada uno de nosotros cuando no vivimos de acuerdo a la forma en que vive realmente un Yehudí. Para eso fuimos creados. Cuando nos reconectamos con la forma de vivir, se empieza a despertar y a recuperar toda esa energía espiritual que tenemos adentro. Y eso nos produce una sensación maravillosa, placentera. Y como dijimos, al principio no es fácil, pero es el camino, largo pero corto, que lleva en definitiva a que las piezas del rompecabezas se arman. Llegó el momento en dejar atrás esas formas de pensar, esas formas de actuar y esas formas de sentir que no forman parte de quienes queremos ser. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba en la universidad, ya se nos hizo tarde, tenía una prueba de cálculo y nos dieron un apunte con 50 preguntas. Y mi grupo de estudio se pasó quizás una semana desarrollando todos los ejercicios. Y al final logramos sacar 48 de los 50 ejercicios y realmente sentíamos que estábamos muy bien preparados para dar este examen. Era un examen importante. Llegó la hora de la prueba y el profesor nos entrega una carilla y la carilla tiene dos preguntas. Y como ustedes supondrán, son exactamente las dos preguntas que no supimos resolver. Y yo miré este control ahí y dije, no puede ser. O sea, no es posible que esto me esté pasando. Hice un esfuerzo sobrehumano, una semana estudiando, me sé toda la materia y me saqué un 1. Y literalmente me saqué un 1. Y uno dice, ¿pero qué injusticia? Hoy día cuando preparaba, no es verdad, repasaba todas estas cosas, me acordé de esta historia y entendí que esas dos preguntas eran justamente donde aprieta el zapato. Esas son las dos preguntas que marcan la diferencia entre efectivamente entendí, comprendí y me conecté con esta materia o simplemente creo que sé. Y por lo tanto el 1 fue un reflejo con el que ese profesor nos enseñó a todos, ¿ok?, de que hay un punto donde efectivamente te rendiste. ¡Te rendiste! Y dijiste, 48 es suficiente. Ok, hay dos que no sé, no pasa nada, pero te rendiste. Y en esas dos estaba el secreto. Y yo me rendí. Y hoy día entiendo que había que seguir esforzándose. Había que completar los 50. Y parece cómico que justamente el 50 es el número. Señoras, no hay que rendirse. Este es el momento en el cual no nos podemos rendir. No nos podemos rendir frente a la experiencia que nos está tocando. No nos podemos rendir respecto de nuestro judaísmo. No nos podemos rendir respecto de lo que el mundo, ¿no es verdad?, quiere transmitir. No nos podemos rendir. Esta generación es una generación que tiene tantas herramientas, que tiene más abundancia que ninguna generación, que tiene más información que ninguna generación, que tiene más tranquilidad que ninguna generación. ¿Y qué hemos hecho la gran mayoría de nosotros? Perder toda la conexión que tenían nuestros antepasados. La habilidad de vivir con Dios.
Y Dios dijo, basta. Entonces el mensaje es, no nos vamos a rendir. Vamos a llegar al Sinai y vamos a escalar. Y cada uno con sus fuerzas va a seguir avanzando. Y le tiene que decir al Boreo Olam, Riboy no Shel Olam, efectivamente hay preguntas que no entiendo. Efectivamente no me sé toda la materia. Efectivamente no me siento con la capacidad. Pero te pido ayuda. Desde la más profunda humildad te pido ayuda. Sácame de esto. Sácame de esta experiencia físicamente tan dura y también sácame de la oscuridad para poder, a partir de este Shavuot, percibir en forma palpable tu mano conmigo, para poder percibir la dulzura de tu Torah, de las mitzvot, de la sabiduría, de nuestro camino, y poder efectivamente, desde lo más profundo, volver a decir de verdad, Naaseh Benishma. Y de esa forma, este año sí vamos a llegar al Har Sinai como nunca antes. Y Bezrat Hashem, va a venir la luz, vamos a salir de esto, vamos a ser otras personas, y esto nos va a fortalecer como individuo, como familia, como comunidad, y vamos a empezar seriamente a cumplir con la misión que cada uno de nosotros de traer luz al mundo. Hag Sameach para todas, señora. Muchas gracias, Marcelo, por una excelente y maravillosa clase. Muy lindos mensajes.